escondemos, no huimos, sino que nos enfrentamos, Señor. Asumimos esa responsabilidad. Tomamos, Señor, ese nuevo desafío, ese nuevo comienzo, esa nueva obra, ese alcance mayor que tú quieres tener. Abandonamos todo temor al hombre. Abandonamos todo miedo de sí mismo. Reprendemos de nosotros. Dígale a Dios, porque Dios va a poner algo mayor que hemos de hacer. Pero usted ponga allí su vida y dígale al Señor: yo acepto, yo asumo eso mayor que tú quieres hacer con nosotros, con la iglesia, Señor. Nosotros respondemos y nosotros creemos, porque esta mañana toda incertidumbre, toda duda y toda falta de fe la desechamos de nosotros, de nuestros corazones. Todos temores, miedos, complejos, abandonamos en el nombre de Jesucristo. Reprendemos y damos lugar a lo nuevo que Dios ha de hacer en esta hora, en este momento, en este tiempo, en esta temporada. Tú nos levantas con mayor fuerza, mayores puertas se abren, puertas grandes, Señor, que se abran de las naciones y del mundo entero, para que podamos hacer tu obra con mayor alcance, con mayor ensanchamiento, porque tu palabra dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Hoy eso es, Dios, en lo que tú quieres hacer: abrir las cortinas, ensancharnos para tu obra, ensanchar crecimiento, multiplicación, nuevo alcance. En el nombre de Jesús nos revestimos con el poder de tu Espíritu Santo. Ore a Dios ahí donde está y dígale: Señor, yo me revisto con el poder de tu Espíritu Santo, para que tú hagas conforme se ha hecho a tu voluntad. Pon un espíritu, ese espíritu de valentía se active en nosotros, porque dice la Biblia: no les he puesto espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos nosotros haremos su obra, pero revestidos de ese poder. Investidura nueva de Dios. Levante su mano y declare esa palabra. Declare esa palabra esta mañana, porque dice el Señor: yo no he puesto sobre ti espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con esa palabra, con esas fuerzas que están en ti, irás tú. Con esa fuerza que está en ti, irás tú. Y nosotros, Señor, asumimos, aceptamos esa palabra, asumimos esa responsabilidad, y todo espíritu de cobardía lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y nos revestimos del poder de Dios, y todo temor a las palabras del hombre es atada y quebrantada. Palabra jezabélica que muchas veces viene para debilitar nuestro espíritu, para cobardarnos de la obra que hemos de hacer. En el nombre de Jesús lo reprendemos y declaramos, Señor, que nos apropiamos de esa valentía que tú nos has dado. Como dijo David: tú vienes a mí con espada, con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Señor, que con esa palabra, que con esa postura de fe nos podamos levantar hoy, para que tu obra avance, para que tu obra crezca, para que el mundo, Señor, se abra a ti y tu palabra alcance a muchos hoy, este día, Señor. Te damos gracias por revestirnos de poder, como dice ese cántico: al que me ciñe de poder, que mi victoria es el que adiestra mis manos para la batalla. Declaramos que todo eso sucede, todo eso pasa en nosotros. Cancelamos toda atmósfera negativa, cancelamos toda atmósfera de temor, cancelamos, vamos, ore a Dios, cancelamos todo aquello que ponga a Dios en su corazón, todo aquello
va delante de nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, estás en medio de la alabanza. Alabamos tu nombre, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, alabado, dele aplauso al Señor, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, desde hoy para siempre. Aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. Toda obra de Satanás retrocede y nosotros nos posicionamos en lo que Dios ha de hacer. Nos plantamos, nos paramos como esos valientes de David que se levantaron para pelear. Esos valientes de David que se colocaron en medio de aquel terreno, Señor, para defenderlo. Nosotros también nos paramos, Señor, para hacer tu obra. Nos paramos, Señor, para poder pregonar, para poder avanzar, para poder hacer. Te damos muchas gracias por tu bendición sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Gloria al Señor, porque Él es el que nos usa. Nosotros somos instrumentos de Dios. Amén. Nuestros corazones se llenan de miedos. Nuestros corazones se llenan de temores. Pero el Señor siempre cumple su palabra. Dios le dijo a Josué, cuando le dio un desafío mayor, le dijo: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Y no temas, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Así que ese temor que ha estado gobernando para conquistar, hoy se destrona. Amén. ¿Entiende lo que le digo hoy? Míreme aquí. ¿Entiende lo que le digo hoy? Cuando Dios le dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y que sea valiente. Para lo que hemos de hacer en Dios, tenemos que ser valientes. Amén. Aunque tiemble el corazón, aunque tiemblen las piernas, pero nosotros tenemos que creer a esa palabra. El Señor dijo: mira que te mando a Josué. Porque Josué está aceptando en su vida, oiga esto, Josué está aceptando en su vida un desafío mayor que antes le pertenecía a otro. Antes lo hacía otro. Antes lo tenía Moisés, lo hacía Moisés, pero ahora lo harás tú, dice el Señor. Amén. Toda nuestra vida no debemos de pensar que otro va a hacer, sino que usted tiene que pensar que en cualquier momento, dígale que está a su lado, en cualquier momento hay lanzamientos del reino para nosotros. Amén. Usted está ahí caminando entre el pueblo. Josué estaba ahí en medio de ese pueblo, estaba en medio de esa multitud. Cuando él subía, cuando Moisés subía allá a orar y ayunar, él también subía. Allá subió a recibir los mandamientos, pero no, él se quedó hasta cierta parte. Él subía, él estaba entre el pueblo. Pero llegó el momento que Dios lo levantó a él. Creo que ni él pensaba. Creo que ni él se imaginaba, como nos pasa muchas veces a nosotros. Y nos sorprendemos y decimos: yo, Señor, si yo ni sé hablar, como dijo Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, le dice Moisés: Señor, yo, si yo ni sé hablar, si yo voy, Señor, ¿cómo me oirán? Pero Dios siempre tendrá método. Dios siempre tendrá forma. Dios siempre tendrá gente que va a usar para que se cumpla el plan y el llamado de Dios para nosotros. Amén. Solo tenemos que hacer una cosa, y es obedecer a esa palabra. Y cuando nosotros obedecemos, el mar se abre. Amén. Lo que usted y yo no podemos hacer, o lo que usted y yo no puede hacer en el camino de lo que estemos haciendo en Dios, diga conmigo fuerte: Él lo hará. Diga: Él lo hará. Pero tenemos que nosotros
Y Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios, oiga esto, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿A dónde será que Dios lo va a llevar? ¿A dónde es que Dios lo va a mover? No lo sabemos. Amén. Ellos tenían un destino. Ellos tenían un propósito a dónde ir. Porque Dios le había dicho que les entregaría la tierra prometida. Ellos sí sabían a dónde iban. Dios también se revelará a nosotros. Se revelará a usted. Se revelará su vida. Para que no andemos perdidos. Para que no andemos sin dirección. Usted sabrá, como sabían ellos, hacia dónde usted ha de ir y qué cosas hemos de hacer. Amén. Ellos sabían que iban para la tierra prometida, la tierra que fluía la leche y la miel. Pero para eso tenían que conquistar reinos, naciones. Dios le dijo: y yo estaré contigo. Dígale que está a su lado, ¿qué más quiere? ¿Qué más queremos, iglesia? ¿Qué más queremos? Si Él nos garantiza estar con nosotros. David dijo al filisteo: tú vienes a mí, porque otros vendrán y usted no lo va a poder evitar. Oiga la palabra de Dios esta mañana. Así como vino Goliat a su vida, así vendrán otros también. Usted no va a poder evitar que los filisteos vengan. Usted no va a poder evitar que ese Goliat se levante. Pero sí, dijo David: tú vienes a mí. Porque a veces usted siente que el dardo es para usted, que la guerra es para usted. Y tú vienes a mí, dijo el filisteo. David dijo: tú vienes a mí con espada, con jabalina, con arma humana, con armas que se quiebran, con armas que se arruinan, con armas que muchas veces no funcionan. Pero yo, dijo David, yo vengo porque lo único que David llevaba era un palo. Porque el filisteo le dijo: ¿por qué vienes a mí con palo? ¿Acaso yo soy perro? Yo soy perro para que vengas a pelear conmigo con un palo. No, David no iba a pelear con un palo. Dice: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo con un palo. No dijo. Él dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en ese nombre poderoso fue que el Goliat se cayó. Amén. Jehová va delante de nosotros, pero no lo vemos. No lo vemos. Se abran hoy nuestros ojos en el espíritu para ver que Jehová va delante de nosotros. Se abran. No podemos caminar a ciegas. No podemos caminar sin entender lo que Dios está haciendo. Giesi caminó con Eliseo, un gran profeta de Dios, un hombre del reino, que había unción en él, unción para sanar, unción para profetizar había en Eliseo. Dígale que está a su lado, en Eliseo. Amén. ¿Quién era Eliseo? Un hombre de Dios. ¿Quién era Eliseo? El elegido que antes estaba allá en un monte arando tierra. Pero allá estaba arando tierra en el pasado. Hay muchas cosas que van a quedar en su vida en el pasado, porque Dios lo va a programar para cosas diferentes y nuevas. Usted no se puede quedar allí arando tierra. Usted y yo no podemos pasar toda la vida allí arando bueyes. Eliseo quemó su bueyes. Él quemó a aquellos diciendo: yo renuncio. Va a haber tiempo en el cual Dios le va a poner a usted renunciar a algo en su vida. Por eso dijo el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Eliseo, dice la Biblia, mire acá, Eliseo dice la Biblia que él quemó sus yuntas de bueyes. Y cuando él las quema, él supo que Dios lo estaba llamando para algo diferente. Dios nos está llamando a nosotros para algo diferente, no para lo mismo.
hemos estado mucho tiempo haciendo solo lo mismo. Pero si nos quedamos haciendo todo lo mismo, la iglesia de Cristo se aburre y se cansa. Por eso ya no quieren estar dentro de la iglesia, porque se cansa, porque se aburre. Cualquiera que hace lo mismo se aburre. Pero Dios llamó a Eliseo para algo nuevo. Amén. Dígale que está a su lado. Dios lo va a llamar a usted para algo nuevo, para que no se aburra. Dígale. Para que no se aburra. No le diga aburra. Para que no se aburra. Aburra, amén. Para que no se canse. Para que no diga, ay, ya no quiero. Qué aburrido. La gente se está cansando de Dios. Oiga aquí, la gente se está cansando de Dios. Se está aburriendo de Dios. La unción es la misma y Dios es el mismo. Tengo más de 26 años de servir a Dios. Y servir a Dios no he visto. La Biblia dice que Dios no es Dios de variación. No hay variación en Dios. Yo no he visto a un Dios diferente. Él ha sido el mismo. Y a mí me toca trabajar para no aburrirme de Él. Amén. ¿Acaso usted no trabaja para no aburrirse de la gente que le rodea? ¿De la esposa o del hombre que usted elige? Le toca trabajar. A la iglesia le toca trabajar en estos tiempos para no aburrirse de Dios, para no cansarse de Él. Dios llamó a Eliseo y él le dijo, y él respondió. Y Giesi estaba con él, oiga esto. Pero no, algo no pasaba. Usted puede caminar con los hombres de Dios y usted puede caminar normal, tentado. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino aquel Naamán a zambuirse a las aguas? Y cuando fue sanada de la lepra, traía vestidos nuevos, traía ofrenda, traía dinero. Y Eliseo dijo, no quiero nada de eso, porque fue Dios quien te sanó, fue Dios quien hizo obra en ti. No quiero nada de eso. Pero quien se intentó, quien cayó en tentación, fue Giesi. ¿Por qué? Pasando con un hombre de Dios. ¿Por qué? Caminando con un hombre que tiene unción. ¿Por qué él piensa así? ¿Por qué él no ha aprendido? Podemos pasar dentro de la gracia de Dios. Podemos estar conectados con el mismo Cristo. Pero nos puede pasar que no entendemos nada. Podemos caer en tentación. Le dijo Giesi. Cuando le dijo, miró que se regresaban con los sacos y los vestidos y el oro y las plata. Giesi salió corriendo y dijo, dice mi Señor, mintió. Dice mi Señor que le deje esos sacos de bendición, que le deje los vestidos. Y él se quedó con esa tentación en su mano. Y Giesi supo, y Eliseo supo. Porque usted y yo pensamos que siempre podemos engañar a Dios y siempre pensamos que podemos engañar al que sirve a Dios, pero no es así. Eliseo supo. En el mundo espiritual algo se arruinó, algo se afectó. Porque cuando usted y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, el mundo espiritual también se afecta. Cuando aquel hombre Amán entró a la tierra, aquella tierra, Ajai, dice que él tomó lingotes de oro y tomó vestidos babilónicos y los enterró en su casa y los enterró en su tienda. Y dice que el ambiente espiritual se arruinó. Ahí dice que estaba pasando algo y vino Josué. Dios, ¿qué es lo que está pasando aquí que no podemos ganar? Veníamos confiados que un pueblo tan pequeño nos está ganando. Y dijo el Señor, ustedes tomaron del anatema. Y Josué dice, Señor, ¿quién? Yo no. Pues busca quién fue. Porque dentro de mi pueblo hubo alguien que tomó del anatema. Y Dios mismo expuso. Sepa que Dios es Dios todopoderoso. Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Dios todo. Usted y yo podemos hacer desastres, podemos hacer. Pero Dios todo lo sabe. Y vino nada más y nada. No le tocó nada más a ese hombre. Nada más. ¿Cómo se llama este? Ayúdenme, que me van los nombres. Ese hombre. ¿Cómo se llama? Caramba. Ese hombre que tomó del anatema y lo escondió en su casa. Y dice la Biblia que todo fue expuesto y algo se arruinó en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque Josué entendía, pero su discípulo no. Josué entendía, pero él no entendía.
Amén. No nos podemos quedar sin entendimiento, porque muchas de las cosas que podemos hacer o pretendemos hacer en el reino de Dios son afectadas. Y después nos podemos preguntar como Josué y decir: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué? Y dice la Biblia que ese nombre de ese hombre, pero él escondió, no tenía entendimiento. ¿Qué pasó con Giesi? Tampoco tenía entendimiento y tomó también del anatema, tomó aquello que ni el profeta quiso tomar. Y una de las cosas eso pasó primera vez. Luego vino un ejército, pero él dijo que esa lepra que estaba en Amán ahora va a tener usted. ¿Cómo le parece, hermano? Mire, hay que tener cuidado muchas veces de lo que nosotros hacemos, porque no nos damos cuenta que podemos activar como alguien que está caminando sobre esas dinamitas que están allí, y usted no puede imaginarse que cuando menos acuerda, usted pisa una de ellas y usted ahora ya no haya que hacer, ya la activó. Tenemos que tener cuidado de no activar cosas que nos van a perjudicar, cosas que nos van a dañar a nosotros. Amén. No las activa otro. Eliseo no las activó, Josué no las activó él mismo para sí mismo. Y le dijo: la lepra que estaba en él ahora la tendrás tú. ¿Cómo puede ser? Un hombre que está caminando en Dios, pero luego viene ese mismo Giesi y vuelve a vivir otra experiencia, porque Dios es así. Amén. Dios nos hace vivir experiencias. Cuando nosotros fuimos al evangelismo de niños, había Mateo, un niño que quedaba pastora, me decía: andamos en una aventura. Él sentía que esa experiencia de evangelismo y no se cansaba de decirme: andamos en una aventura. Y ayer que llegó, que íbamos otra vez a ir a hacer el evangelismo, ellos llegó 3 cuadras más. Con ellos nos lanzamos ahí 2 cuadras abajo a la Cantarera, donde anduvimos aquel día. Allá anduvieron ellos. Andaba emocionado, repartiendo el volante de Dios te ama y repartiendo un bombón. Y no por Halloween, no por Halloween, hermano, no confundamos nada. Era porque ellos decían: Cristo te ama. Era lo único que decían: Cristo te ama. Ellos, Dios nos hace vivir experiencias. Giesi estaba viviendo experiencias. Y en un momento vinieron para matar a Eliseo. Y había un gran ejército de verdad, gente que venía contra él. Y dice que tenía esa gente contra él. Pero dice que Eliseo no tenía miedo, porque Eliseo sí miraba que era mayor el ejército que estaba con él. Pero ¿quién no lo miraba? ¿Quién no lo miraba? Giesi no lo miraba. ¿Qué había en él? Ceguera espiritual. Porque Eliseo sí miraba. Eliseo sí sabía que había un ejército del cielo que lo estaba él protegiendo y defendiendo. Pero Eliseo no, Giesi no. Tenemos que tener cuidado. Amén. No hay que ser Giesi. No hay que ser Giesi. Giesi no entendía y estaba ciego. Pero dijo Eliseo: mire esto. Eso es lo bonito de Dios. Viene Eliseo y le dice a ¿cómo se llama? A Dios: Señor, abre los ojos de este hombre, abre los ojos de mi siervo Giesi, para que él vea. ¿Y sabe qué hizo Dios? Se los abrió. ¿Cuántos quieren que eso pase en su vida? No importa, yo también he sido ciega a muchas cosas. ¿Por qué no alabamos a Dios? ¿Por qué no exaltamos a Dios como Él es digno? Porque no miramos que cuando no había, Él nos trae. No miramos que cuando no podíamos, Él lo hizo. Si nosotros miráramos todas esas cosas, nuestra alabanza sería mayor. Si nosotros miráramos todo, porque ahora a veces nuestra visión es tan corta que miramos algunas cosas, pero no miramos muchas cosas. Creo que muchas cosas de las que Dios ha hecho con nosotros no las hemos visto por tener esa ceguera. Pero ¿sabe qué hizo Dios?
hizo que los ojos de Giezi fueran abiertos. Y dice que cuando los abrió, miró que había un ejército alrededor de ellos. Y el miedo creo que se le quitó. Amén. El miedo, ¿sabe qué quiere? Oiga aquí, ¿sabe qué quiere quitarnos Dios a nosotros, la iglesia? El miedo. El miedo a hacer cosas nuevas. El Señor dice en Isaías 43, 18: he aquí yo hago cosas nuevas. 19, 20. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. Pero el punto está que el pueblo de Dios, nosotros, muchas veces tenemos miedo a hacer esas cosas nuevas. Y solo tenemos dos cosas. Concluí. Una, o no las hago, o no me atrevo a hacerlas, o las hacemos. ¿Ustedes qué dicen? Respóndanme, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin hacerlas o nos lanzamos a hacerlas? Aunque no nos vaya tan bien, aunque en algún momento nos fracasemos, pero si Él va delante de nosotros, Él va a prevalecer. Él nos hará prevalecer. Señor dijo: si esto es de hombre, perecerá, dijo. Pero si esto es de Dios, dice que va a prosperar y va a crecer. En el nombre de Jesucristo, destronamos toda fuerza de temor que hoy ha impedido que avancemos para las cosas grandes. Amén. Se ve ese miedo. Cuando hay miedo no hay rompimiento. El rompimiento no sucede porque para que este hombre, para que el filisteo se cayera, ¿hasta dónde tuvo que llegar David? Dice la Biblia que David se paró en línea de batalla. Amén. Saúl y su ejército estaba escondido, pero David se puso en línea de batalla. Él peleó allí. Nosotros, si no estamos en línea de batalla, el problema es que no todo el mundo quiere estar en línea de batalla. Porque línea de batalla, ¿qué significa? Tiro al blanco. Nos estamos en la mira. Pero tenemos que confiar que mayor es el que está con nosotros que el que nos llamó. Así como Dios respaldó a así como Dios respaldó a Moisés, así respaldó a Josué. Amén. Así como Dios no dejó abandonado a Josué. Él no dijo: no, Moisés me caía mejor, y vos ahora mirátela, ingeniátela, ¿cómo le haces de hoy en adelante? No. Con Moisés se abrió el Mar Rojo, pero con Josué se abrió el Jordán. Amén. Con Elías se abrió el Jordán y con Eliseo también, pero con una doble unción. Porque Dios no nos va a llamar a nosotros para fracasar, sino que Dios nos va a llamar porque Él nos va a respaldar. ¿Cuántos quieren pararse en esa palabra? Usted y yo tenemos que pararnos. Yo tengo que pararme y creer que Dios, quien nos llamó. Leemos 3 versículos. 3 versículos leemos hoy. Dígale que está a su lado: despiértese. Cuando usted oye el mensaje, tiene que despertarse. No hay que estar dormido. No hay que cabecear. Hay que estar abiertos los ojos. Amén. Como Eliseo, viendo lo que Dios está haciendo, viendo el mover de Dios. Mire esto. Mire esto. Le dijo Elías a Eliseo: cosa imposible tú me has pedido, porque no me toca darlo a mí, sino eso viene de Jehová, lo que tú pides, esa doble unción. Pero, oiga, pero si tú me miras, oiga, pero si tú me ves a mí, cuando ese carro de fuego venga por mí, se activa lo que tú has pedido. Siga con el ojo cerrado, que no va a haber nada. Sigamos con la ceguera, que nos vamos a quedar, si es posible, hasta sin doble unción. ¿Por qué? Porque el ojo espiritual de nosotros se abre. ¿Cómo lo abrimos? ¿Cómo lo abrimos? Hay que orar, hay que clamar: Señor, no me permitas andar a ciegas.
Porque el que anda ciega tropieza. El que anda ciega se lo engañan. El que anda ciego cae en las trampas de Satanás. Pero nosotros tenemos que clamar: Dios, no me permita vivir una vida a ciegas. Abre mis ojos, que yo pueda ver ese mundo espiritual. Yo vea cuando tú estás obrando en mi vida. Yo vea cómo tú te estás moviendo en la iglesia. Hay gente que no mira nada en la iglesia, hermano, pero sí mira el defecto, el error, la equivocación. Eso ve. Porque usted y yo podemos solo ver el gancho rojo que anda la hermana. ¿Por qué solo podemos ver el gancho rojo? No, porque nuestro ojo natural está abierto, pero el ojo espiritual no está mirando el rocío de gloria. No está moviendo no está mirando el mover del Espíritu Santo que está sanando. ¿Quiénes estaban así? Mírenme acá. ¿Quiénes estaban así? Los fariseos. Ellos estaban dentro de la sinagoga. Ellos permanecían allí en la sinagoga, pero no miraron. Ni cuando Cristo estuvo entre ellos, no miraban. Solo miraban, según ellos, que Jesús se equivocaba. Y él le dijo: ¿por qué sanaste a ese hombre que tenía la mano seca? Y el Señor le dice: ¿no dice la Biblia misericordia quiero? Yo tengo misericordia de este hombre, y esa misericordia me hace sanarle la mano que la tiene años seca. Pero ellos no miraron que esa mano se estiró. Lo que ellos miraron fue la manera en que podían atacar a Jesús. En la sinagoga, en la iglesia, el Señor se mueve. Él está con nosotros. Lo que tenemos que tener es nosotros quietud en la iglesia. Amén. Quietud en la iglesia tenemos que tenerla. Porque si no tenemos quietud, mientras usted se fue al baño, algo pasó. Amén. Mientras se puso a platicar con alguien, pasó el ave del cielo y se llevó la semilla. Nosotros tenemos el estante, oiga, el estanque de Betesda. Ese ángel no venía cuando ni por calendario, nadie sabía. Y dice que de tiempo en tiempo venía y se movían las aguas. Pero dice que el primero que se zambullía, ese era sanado. ¿Por qué él pudo y el otro no? ¿Por qué él pudo y el otro no? ¿Por qué siempre había uno que podía y el otro no? ¿Por qué? Algo estaba haciendo. Amén. Se fue a comprar una charamusca. Pero el Señor, mire, hermano, el tiempo de Dios es cortito. Amén. Ahora, si tuviéramos vigilia, decimos nosotros: tengo oportunidad, en cualquier ratito me tengo que meter. Ahorita estoy luchando con el Señor, pero dentro de otro rato me activo. Anda a comprar mi Raptor. Anda a comprar mi Fury. y está así. Hermano, el tiempo del culto en las iglesias, en cualquier iglesia, es corto. Dura 2 horas nada más. Y si dura 3, estamos como aquella que teníamos piedra en la mano, ¿ah? Porque 3 ya mucho, Señor. Pero 2 horas. Y en esas 2 horas tenemos que nosotros estar quietos. Amén. Quietos. Para ver, para mirar lo que Dios haga entre nosotros. Leamos Salmo 138:8. Que esta palabra se vaya grabada en su mente, grabada en su corazón, y esta palabra destrone aquello que nos ha perjudicado por años, para que no podamos ensancharnos, crecer, aceptar desafíos nuevos, aceptar desafíos grandes en Dios. Salmos capítulo 138, versículo 8. Leamos fuerte. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus. ¿Qué dice Salmos? Jehová cumplirá. ¿Por qué va a cumplir? Porque Él no miente. ¿Por qué va a cumplir? Porque Él es Dios todopoderoso. No cambia su palabra. Amén.
Él dice, hay una verdad de Dios y váyase con esa verdad. No está hablando de otro. Dígale que está a su lado, no está hablando de otro. Ahí hay un mí. Se refiere a yo. Se refiere a mí. Amén. Y dice el Señor, ¿qué hará? Que va a cumplir su propósito en mi vida. Qué bendición. Amén. ¿Cuántos alaba a Dios por eso? ¿No se alegra? A mí ese versículo me animó hoy. Cumplirá. Aunque yo tenga temores, aunque yo mire las cosas cuesta arriba, aunque pareciera que no, Señor dice, cumplirá su propósito en mí. Yo tengo un propósito de vida. Usted tiene un propósito de vida. Y no un propósito que nosotros lo inventamos ahí, que nosotros decimos, vamos a hacer esto. No, hermano, es un propósito divino. ¿No le ha pasado que nos ha costado descubrir cuál es ese propósito para nosotros? ¿Cuántos han, así como primero teniendo curiosidad, cuál es el propósito de Dios para usted? Porque por lo menos curiosidad es saber, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? Hay que preguntarle. Amén. Ahora, le digo, muchas veces cuesta descubrir cuál es el propósito. No es que Dios no tiene, ahí dice que tiene. ¿Tiene o no tiene? ¿Para quién? Otra vez dígalo. Para mí. Él lo tiene. Y Él dice que lo va a cumplir. ¿Cuándo lo va a cumplir? Antes de partir de esta tierra. ¿Quiere o no quiere? Porque hay una realidad, todos vamos a partir de esta tierra. No sabemos edad, no sabemos tiempo, pero que sí va a pasar, sí. Pero Él dice, llénese hoy, mire, llénese hoy de esta palabra. Dios tiene, diga conmigo, Dios tiene un propósito para mi vida y Él lo cumplirá. ¿Lo cree? Desde hoy nos vamos a parar en esa palabra. Desde hoy, no importa cómo vivimos 60 años atrás, los que tienen 60, los que tenemos ya de 40 para arriba, no importa cómo de los 45, 50, pero desde hoy vamos a llenarnos de fe y creer que Dios cumplirá ese propósito en nuestras vidas. Amén. Ahora mire que dice allí en Salmo 139:5. Salmo 139:5. 139:5 dice así: detrás y delante me rodeaste y sobre mí, mire, sobre mí. No está hablando de otros, hermano. No está hablando de otros. Está diciendo sobre mí. Pusiste tu mano, la mano poderosa de Jehová. Él la puso sobre mí. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Si la Biblia dice desde que estábamos en el vientre de nuestra, y Efesios dice antes de la fundación del mundo, desde que ni usted ni yo habíamos abierto ojo aquí en la tierra. Ahora leamos allí Jeremías capítulo 1:5. Jeremías 1:5 dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta. Mira, hermano, todo el mundo nos conoce hoy porque ya hemos llevado una trayectoria de vida. Amén. Conocemos a muchos y muchos nos conocen a nosotros. Pero aquí está diciendo el Señor que antes que te formases, amita, antes que te formases. ¿Qué formar? Antes que te formases. Es como antes de que se creara mi ser adentro. Antes de que tuviera dedos, antes de que tuviera cabeza, Él ya, antes de que te formé en el vientre, te conocí. En el vientre. Aurora es la más reciente, que salió del vientre.
ya la conocía desde el vientre, pero usted y yo no. ¿Cuándo conocieron usted a Aurora? ¿Cuándo la conocimos? No, ni cuando nació, porque usted no la fue a ver. Ah, ¿verdad? ¿Cuándo la conocimos? 40 días de nacido. Y miren ahora, ya tiene carne, mucha carne, come mucho, ¿va? Lo mismo, usted y yo no, a nadie conocíamos, pero Él nos conoce a nosotros desde que antes que nos formara en el vientre, nos conocía. Y antes que nacieses, te santifiqué, antes de que naciéramos, antes de salir. Y luego dice, te di por profeta a las naciones. ¿Qué es un profeta? Míreme acá. Un profeta es un mensajero de Dios. Un profeta es quien tiene mensaje de Dios en su boca. Y no dijo el Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Entonces, ¿qué hay en nosotros? El Evangelio. ¿Qué hablaba Pablo? ¿Qué hablaba Pablo? El Evangelio. ¿Qué hablaba Isaías? El Evangelio. ¿Qué hablaba Juan? ¿Qué hablaba Jesús? El Evangelio. ¿Qué hablamos nosotros? Ese es profeta. El que habla el Evangelio. Y dice el Señor, te di por profeta. Ese es su propósito. Si no lo sabía y no lo conocía, Mario, y mire, ya te di por profeta. Y usted piensa que los profetas solo son los de oficio. Usted piensa que los profetas solo es Isaías, Jeremías, este otro Eliseo, Elías. No, nosotros somos profetas porque hay un mensaje del Evangelio de Jesucristo en nosotros que podemos compartir con otros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué sucede? Allá nos está diciendo que su mano estaba sobre nosotros, que nos conoció antes de venir al mundo. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Siempre tenemos miedo. Mire aquí que dice Jeremías 1:7, ahí el verso 7, que dice, léalo. Sí, léalo fuerte, el verso 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Es una palabra para nosotros, para usted. Amén. Dice el Señor, porque no digas que soy un niño. Moisés, ¿qué dijo? Señor, yo no sé hablar. Cualquier cosa que usted diga, Señor, a mí nadie me conoce. Señor, yo no sé hablar. Señor, yo no soy experto. Señor, no sé qué decimos nosotros, porque cada uno tiene sus propios decires. Pero dice el Señor, no digas, no acepta a Dios. No acepta a Dios aquello que lo imposibilita. Oiga, no acepta a Dios aquello que lo limita. No acepta a Dios aquello que tiene topes. No diga, dice el Señor. Algo quiere, oiga aquí, míreme aquí, por favor. Algo quiere detener Dios en nosotros hoy. Algo que nos ha estado parando, deteniendo, algo que no nos está dejando nosotros los logros que tenemos que hacer. Pero dice el Señor hoy, esta mañana, no digas soy un niño. Dice el Señor hoy, no, ya no digas así. Algo quiere detener en nosotros. Hoy Jehová pondrá a través de esta palabra un stop que nos ha estado limitando, que nos ha estado teniendo topes en nuestra vida. Y dice el Señor, no digas soy un niño. Para Él no lo es. Si Él dice no lo eres, para Dios no lo es. Aunque usted se mire como una señora, aunque usted se mire como un niño, aunque usted se mire como un joven, yo soy joven, a mí no me van a oír. Si yo voy no me van a hacer caso. Ahí dice el Señor, no digas. Cualquier cosa errónea, equivocada que usted y yo estemos diciendo, en el nombre de Jesús, el Señor elimina hoy. Dios dice, no digas más. No
digas yo no sirvo, no digas yo no puedo, no digas yo no sé qué dice usted. Pregúntele a que está a su lado, ¿usted qué dice? No digas yo no puedo, no sé. Pero ese no digas está siendo parado por Dios hoy para nosotros, para que eso no nos estorbe, para que eso no nos limite, sino que dice el Señor, porque a todo, es que usted y yo no nos podemos escapar, amén, porque a todo dice el Señor, lo que yo te envíe dirás tú. La semana pasada aprendimos que de Saúl se quitó Jehová. ¿Por qué? Porque no obedeció. Lo mandó, fue, pero no obedeció a totalidad. Aquí dice el Señor, te envié, irás tú y dirás todo lo que yo te mando. Ahora leamos allí Hechos capítulo 13, versículo 47. Hechos capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, fuerte, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último, te he puesto. El Señor dice, te he puesto, ¿para qué? Para que anuncies mi salvación. Somos llamados a anunciar esa salvación tan grande. ¿Cuántos alaba a Dios por su salvación? ¿Tiene o no tiene? ¿Recibió o no recibió? Y esa salvación puede ser dada a otros, porque la Biblia dice en Hechos que se añadían los que habían de ser salvos en la iglesia. Todavía hay muchos en el mundo entero que necesita ser añadido a la gracia, al favor, a la misericordia de Jesucristo. Pero dice el Señor, te he puesto a ti por luz de los gentiles. ¿Quién es gentil? Toda persona no alcanzada por Cristo Jesús. Pero lo puso a usted, me puso a mí. Ayer usamos, no anda uno, hermana Evelyn, un palito. No, ¿qué decía Evelyn? El palito. No, pero el que somos luz del mundo. Jesús, la luz del mundo. Ahí. Jesús, la luz del mundo. Y por ratito nos parábamos en la calle y le decía a los niños, a la cuenta de 3 lo vamos a gritar. Y todos decíamos, Jesús, la luz del mundo. Pero ahí dice que yo soy la luz del mundo. Y la luz, ¿qué hace? Alumbra en medio de la oscuridad. Por eso usted y yo una cosa tenemos que evitar: contaminarnos. Una cosa tenemos que evitar: participar de lo oscuro, porque somos luz. Señor dice así: no te conviertas tú a ellos, sino más bien que ellos. ¿Sí me entiende? No importa. Pero si es cristiano, usted es luz. No puede cantar lo que otros cantan. Señor dice, no se conviertan. Y hoy muchos se están convirtiendo porque está aflojando. Si usted anda una tuerca, anda una llanta de su carro flojo, corre peligro. Nosotros los cristianos, si andamos aceptando todo, hoy todo acepta, un montón de cosas acepta, porque como otro lo acepta y dice, no, otros así lo hacen, no, otro así vive. Pero hay una palabra que Dios nos dejó, que se conviertan ellos a ti, pero tú a ellos no. Hay que seguirnos cuidando. A Sansón, a Juan y a Jesús le dijo 3 cosas. ¿Alguien me lo dice? La misma cosa le dijo Jesús, la misma palabra para los 3: a Juan, a Sansón y a Jesús.
una palabra en común para ellos. ¿Alguien sabe esa palabra? El Señor le dijo así: este será grande, pero no beberá vino ni sidra. Amén. ¿Por qué? Es nazareo de nacimiento. ¿Qué significa nazareo? Pelo largo. Pelo largo significa apartado, santificado, consagrado. Nosotros somos la iglesia apartada, consagrada para el Señor. Animémonos. Tenemos un propósito que cumplir en la tierra. No dejemos que Satanás nos limite. Tenemos temores a lo grande, a lo mayor, a los desafíos. Tenemos temores, pero en el nombre de Jesús creo que si Dios nos ha dado hoy esta palabra es porque algo se destrona hoy de nosotros. Amén. Pongámonos de pie. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros somos los que estamos haciendo la obra del Señor. Levante sus manos para el Señor. Levante su mano y dígale: Señor Jesús, gracias. ¿Cuántos quiere abrazar ese propósito? Aunque usted dijera esta mañana: siento que no lo conozco todavía ese propósito para mi vida. Pero dígale al Señor: Señor, yo abrazo ese propósito que tienes para mí. Y esta mañana tú me respaldes en mi vida como respaldaste a los que hicieron tu obra atrás. Respáldanos, oh Jehová, a nosotros los que nos hemos parado, los que hemos creído que nos diste por luz, por profeta a las naciones. Reconocemos delante de ti que nuestras vidas se invaden de temores, se invaden de miedos, a los desafíos grandes, a los Goliat que se levantan con espada, con jabalina. Pero Dios, este día, ayúdanos a nosotros a pararnos firmes y a poder aceptar esa palabra. Y todo lo que hemos dicho, dígale: todo lo que yo he dicho de mí, hoy lo destrono en el nombre de Jesús. Jeremías decía: soy un niño. Muchas de las cosas que hemos dicho, yo no puedo. A mí nadie me va a escuchar. Yo no soy importante, yo no soy buena, yo no soy útil. El Señor va a decir a usted: no digas más que no puedes. No digas más que no lo vas a lograr. Sino que el Señor hoy afirma nuestro corazón. Gracias, Señor. Y creemos que esa valentía se apodera de nosotros para aceptar ese plan y ese propósito que tienes para nuestra vida. Gracias por tu obra hecha en nosotros. Gracias por aquello que estás preparando, alcances mayores. Y una cosa queremos hacer, Señor: glorificar tu nombre, darte solo a ti toda la honra y toda la gloria desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios es bueno. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y nos vamos bendecidos. Nos vamos animados. Aida, Dios va a usar su vida. Tiene que creerlo. Bote su pasado y proyéctese a lo que Dios hará. Amén. Nada la limite. Empiece a agarrar tijeras y esos lazos que ha sentido como que las han